Esta es la historia de tres cochinitos hermanos. Este era el porquito rebelde, este era el porquito moral y este era el porquito hipster. Los tres viven en una casita, tenía ventana, 2 soles, un sol. Ellos viven en una montaña, tenía un sol feliz, unas nubecitas, unos arbolitos y esta era su mamá. Su mamá era una señora gorda, con pelos chinitos, colita rizada, panzona, con florecitas en su mandil y siempre se la pasaba diciendo majaderías. Ella tenía una historia con su esposo en la que ella lo dejó, entonces se la pasaba frustrada y comía helado todo el día. Entonces, un buen día los tres porquitos estaban jugando entre sí, ahí están bien bonitos y chonchitos, y llegó su mamá gritando: ¡hijos de la chingada! Ya están muy grandecitos y chonchitos, ya quiero que se vayan a vivir, ya son libres y lo suficientemente responsables como para irse. Pero mamá, yo no estoy chonchito, le dijo el pequeño. Pero sí, mira, hasta haces pack. Y entonces la mamá le dijo: haz lo que quieras, pero eres responsable de lo que hagas. Y entonces los puerquitos se vieron obligados a irse de su casa. El sol se puso triste, los arbolitos también y todo. Entonces una vez fuera los puerquitos se fueron a Starbucks Café. Era el café de moda en aquel entonces y estaban los tres sentados en la mesa tomándose sus buenos capuchinos. Estaba el puerquito moral, estaba el puerquito rebelde y estaba al final el puerquito hipster. Entonces los tres hablaban: oh, yo quiero una casa. Y el otro decía: no, me cagas. Entonces el otro decía: yo quiero una casa para los tres. Y el otro: jódense. Entonces el hipster decía: X, güey, me da igual, hagan lo que quieran. Entonces iban los tres porquitos caminando por el bosque y mientras el lobo los veía: oh, eso es un cocodrilo, espera. No, era un lobo, tenía orejas y se parecía a Goofy. Ok, no, vamos a borrarlo todo. Entonces los tres porquitos iban por ahí perdidos por el bosque. Al no saber qué hacer con su casa, se fueron caminando cada quien por su lado. Pero entonces el lobo les estaba espiando desde lejos y tenía su ventana imaginaria. Entonces aquí estaba con su nariz y tenía colmillos y tenía orejas y tenía una lengua. Y el lobo entonces se decidió a seguirlo. Entonces aquí venía el porquito rebelde. Estaba chonchito, tenía sus manos, tenía colita china, tenía sus lentes oscuros, entonces tenía un piercing en la oreja, tenía un tatuaje de te amo mamá, y aquí se aparece el lobo panzón, bueno, no tan panzón. Entonces tiene manitas y estaba su nariz y le dice: hey usted morro, hola, ¿qué hace? Te tengo una propuesta, ¿quieres dineros? Y otro güey le dice: ¿qué vergas quieres contigo? Entonces el lobo siguió caminando y esta vez se topó con el cerdito moral. Y aquí estaba entonces con su nariz, sus orejas, su panza, su bufanda y su crucifijo. Y le dice: hola, ¿qué hace? ¿Quiere un préstamo? ¿Qué hace? Entonces el cerdito le dice: oh, Jesús Santos, ¿quién eres tú? Y le dice: oh, tengo dinero lavado. Entonces le dice: oh, my goodness. Y se va. Entonces se topó al cerdito hipster y le dice: ¿qué onda, morro? ¿Quieres un préstamo? Y este le dice: oh, no te escucho nada, tengo un iPod. Y le dice: oh, tengo dinero lavado. Puedes construir una casa, puedes construir cosas. ¿Qué? No te escucho. No sé qué digan mis hermanos, mejor me... Entonces el lobo siguió caminando y siguió insistiendo, pero esta vez ¿a quién creen que convenció? Es así, convenció al cerdito rebelde. Le ofreció una módica cantidad de dinero a cambio de ciertos servicios sospechosos y el cerdito dijo: oh sí, pero estaba atrás el cerdito hipster admirando lo que sucedía. Y entonces el cerdito con sus dineros sucios construyó un enorme castillo. El sol se puso lentes, hasta ya fumaba y entonces el cerdito estaba y los dos estaban sorprendidos con su nueva adquisición. Entonces el cerdito estaba en una fiesta. Esta noche Así es, tenía mucho sonido, tenía mucha agua, cadenas bling bling, tenía sus puercas enamoradas de él, estaban platicando, bebiendo mucho alcohol y estaba atrás el cerdito hipster preguntándose qué era lo que había sido de su hermano. Después de haberse gastado todo el dinero en sus puercas, el porquito rebelde necesitaba más dinero. Esta vez estaba todo demacrado por las drogas y entonces estaba el lobo y le decía: dame más dinero. Entonces el porquito llegó muy lejos, se inyectaba tachas, perico, heroína, coca, marihuana, todo lo que se te ocurriera, y tiró sus lentes y todo hasta que cayó muerto. Entonces el lobo aprovechó para vender sus carnitas al 2x1 en su puesto y estaba muy feliz. Entonces estaba en el funeral el porquito hipster. El sol estaba triste, el porquito hipster no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía qué sentir. Entonces estaba lloviendo y atrás estaba el lobo riéndose. Jijijijiji, jo 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 ju jija jo. Entonces, fingiendo que no pasaba nada, el porquito se fue en busca de su hermano, el porquito moral. Este estaba abandonado, estaba demacrado en una caja, tenía barba, en una caja de cartón. Llovía, lluvia ácida, pedía dinero, la lluvia ácida era el limón, el sol estaba sorprendido y triste. Y llega su hermano el hipster y se queda sin palabras.
Y entonces el cerdito sorprendido ve a su hermano. Estaba con barba, estaba tirado, estaba hincado, estaba con su caja toda mojada y estaba su hermano hipster ahí parado sin hacer nada. Y el otro le decía, oh, tengo hambre, tienes que darme comida. Entonces el cerdito hipster, sin saber nada más que hacer, solo echó aquellos sentimientos al saco. Y a la mañana siguiente estaba el cerdito ahí parado, traía su saco y estaba admirando una gran multitud de personas, admirando cómo su hermano, el que ahora parecía pingüino, estaba ahí tirado moribundo. Y entonces, aprovechándose de la situación, estaba ahí el señor Lobo, tenía su nariz, pero era taquero, vendía tacos de chicharrón, tripa, trompa, pata, costillas, avaricia, egoísmo, jijijijiji. Por otro lado, estaba el porquito sentado ahí. Él ya había evadido demasiado sus responsabilidades. Sus dos hermanos ya estaban muertos y él aún no sabía qué hacer con su vida. El cerdito estaba ahí sentado, curioso de saber qué era lo que había guardado por tanto tiempo en aquel saco. El porquito se dispuso entonces a observar qué era lo que ya había dentro de la gran bolsa. Del saco salieron entonces todas aquellas cosas que el cerdito antes había reprimido. Estaba la codicia, la ambición, los caprichos, las órdenes, las decisiones, las consecuencias, la historia, el miedo, la muerte, etc. El cerdito entró en un profundo estado de confusión. Le aterraban todas aquellas cosas que ella había guardado por tanto tiempo. El cerdito ya no sabía si él era el chingón, si él era el chingado, no sabía qué era la responsabilidad y no sabía que éste estaba ligado a la libertad. No sabía quién era el lobo, no sabía que él era un cordero, no conocía su condición. No conocía la moral, se dejó llevar por la tentación, su mente era todo un desastre. Pero fue esto precisamente lo que después trajo al cerdito a un estado de reflexión. Luego de meditarlo un poco, el cerdito tuvo una buena idea. El porquito aclaró su mente, encontró lo que quería hacer sin dejarse llevar por los demás. Se decidió por construir una gran casa, formar un negocio y se dispuso a encontrar aquello que le apasionara. El porquito encontró en la música su pasión, encontró en la música una manera de contactar con su espíritu. El porquito se volvió músico y ahora tocaba el cello. El porquito tocaba ya frente a un gran público. Y el sol estaba feliz. Pero había algo que no se veía bien. El porquito parecía estar soñando. Todas aquellas vivencias y logros del porquito no eran más que un producto de aquel sueño que tuvo en la clase de ética. Y la maestra le grita, ¡despierta! Putito. El porquito no podía estar más sorprendido con todo lo que había pasado, y lo único en lo que podía pensar cuando despertó era, ¡mierda! Tenía que hacer un video. El porquito se dio cuenta de que todas estas ideas y reflexiones en torno a la trascendencia no parecían reales. Todo esto parecía más bien ser una mera utopía, un producto de la imaginación de un niño. ¡Mierda el video!